Mi hijastra me odia y dice que no soy su verdadera madre, así que planeé un viaje, y la dejé fuera. Mi terrible hijastra dijo que no soy su verdadera madre y que debería mantenerme fuera de su vida. Así que, cuando planeé un viaje familiar, me aseguré de no incluirla. Tengo 28 años y estoy casada con mi esposo, Alejandro, de 37, desde hace 4 años. Su hija tenía 11 cuando nos casamos. Ahora tiene 15, casi 16, y sus padres están divorciados desde que tenía 7. Todavía ve a su mamá con frecuencia y se llevan muy bien. Yo sé que nunca voy a ser su madre, y jamás intenté ocupar ese lugar ni obligarla a que me vea de esa forma. El problema es que no le caigo bien. Desde que tenía 11 deja bien claro que no me considera su madre. Me pone los ojos en blanco. Muchas veces me ignora por completo. Vive diciéndome que no soy su mamá. Y así todo el tiempo. Su madre y yo en realidad nos llevamos bien. A veces hasta me llama para pedirme que lleve a su hija al entrenamiento. Porque ahora tiene un bebé pequeño. No somos mejores amigas, pero hablamos por el bien de la chica, ya que Alejandro viaja mucho por trabajo y, en la práctica, soy la única figura parental presente. Nunca la obligué a pasar tiempo conmigo, pero a veces le sugiero que vayamos de compras, al cine o a comer algo. Sobre todo cuando su papá está fuera. Siempre me rechaza. La semana pasada, por ejemplo. Entré a su cuarto para dejar más toallas en el baño, y ella andaba medio bajoneada porque su novio la había dejado. Toqué la puerta, me dejó entrar. Vi que estaba viendo Amor a Ciegas en Netflix y comenté: «Ah, estoy viendo eso ahora con Ana, mi sobrina. Estoy un episodio atrás de ti, pero me encantaría verlo juntas». Me ignoró por completo mientras dejaba las toallas en el baño. Terminé lo que tenía que hacer y antes de salir le dije: «Hay unos snacks abajo. Y compré unas mascarillas nuevas, por si quieres probarlas. O podemos solo charlar, si necesitas desahogarte. A las dos nos gusta el skincare, y sé lo difícil que puede ser una ruptura a esa edad». Pausa la tele y me suelta directo: «Deja de intentar ser mi mamá de mentira. No me gustas. Eres solo la esposa de mi papá. Tengo una mamá de verdad, y tú no significas nada para mí. Así que sal de mi vida y deja de querer hacer cosas conmigo. No quiero nada contigo. Rara». Me quedé sin palabras. Literalmente me congelé. Entonces empezó a empujarme fuera del cuarto, y me cerró la puerta en la cara. Admito que lloré un poco después. Mi sobrina Ana se gradúa de la secundaria este año. Y el otro día, viendo tele juntas, me dijo que quería conocer la playa y hacer un viaje lindo antes de empezar la universidad, porque nunca tuvo esa oportunidad. Me pareció una idea genial, y empezamos a planear todo. Yo voy a pagar por nosotras dos. La mamá de Ana dijo que también quiere ir y va a cubrir sus propios gastos. Ana preguntó si su mejor amiga podía venir también y le dije que yo pagaba hotel y vuelo, pero sus papás tendrían que cubrir el resto. Ayer, mientras buscaba hoteles, actividades y hablaba por teléfono para cerrar todo, mi hijastra bajó las escaleras y escuchó la conversación. Alejandro entró y ella preguntó: «¿Vamos a viajar?». Él respondió: «Creo que no. ¿Vamos, Sara?». Y yo dije: «Voy a llevar a mi hermana, a Ana y a su amiga como regalo de graduación». Fue ahí cuando ella le preguntó a su papá si podía ir también, y Alejandro me preguntó por qué no invité a su hija. Respondí: «Este plan fue nuestro». Nunca imaginé que unas palabras dichas con tanto desprecio pudieran doler tanto. No fue solo lo que dijo, sino cómo me miró, como si yo fuera una intrusa en su mundo. «No eres mi madre, eres solo la esposa de mi padre, no significas nada para mí». Lo dijo con los ojos fríos, sin pestañear. En ese instante, sentí como algo dentro de mí se quebraba. Cerré la puerta de su habitación detrás de mí sin decir nada. Mis manos temblaban, el corazón latía a destiempo. Fui al baño, me senté en el suelo de mármol frío y lloré en silencio. No podía hacer ruido. Alejandro estaba por llegar y no quería que me viera así, rota. Pero en ese momento, algo cambió. Ya no se trataba de ganarme su cariño. Se trataba de recuperarme a mí misma. La semana siguiente me volqué completamente en la planificación del viaje con Ana. Esa niña sí me miraba con amor, como si realmente yo le importara. Su madre, mi hermana, confiaba en mí como si fuera la segunda madre de su hija. Y por primera vez en años, sentí que tenía una familia que me reconocía. Íbamos a ir a Cádiz, a la costa. Ana soñaba con ver el mar. Quería sentir la arena en los pies, comer churros con chocolate en la plaza y bailar flamenco aunque lo hiciera fatal.
Me aferré a ese plan como a una tabla de salvación. Estaba tan centrada en eso que no noté cuando la tragedia comenzó a gestarse en casa. La tarde en que la hija de Alejandro me oyó hablando por teléfono sobre la reserva del hotel, bajó las escaleras como un fantasma. ¿Vamos a viajar?, preguntó, con un brillo extraño en los ojos. Alejandro acababa de llegar del trabajo y se quedó mirándome. Fue él quien respondió. No lo sé. ¿Vamos? ¿Sara? Tragué saliva. Voy con Ana, su madre y una amiga. Es su regalo de graduación. Ella me miró como si la hubiera traicionado, pero lo que más me sorprendió fue la expresión de Alejandro, una mezcla de reproche y desconcierto. ¿Y por qué no invitaste a Julia? No respondí de inmediato. Caminé hacia la ventana, como buscando aire. Porque no quiere nada conmigo, porque me odia, porque me llamó esposa extraña y me pidió que desapareciera de su vida. Se hizo un silencio denso. Julia subió corriendo las escaleras y golpeó su puerta con fuerza. Alejandro me miró con una mezcla de decepción y lástima, y en ese momento comprendí que él no estaba de mi lado, nunca lo estuvo. Esa noche dormimos en camas separadas. No hubo pelea, no hizo falta. Solo un abismo frío que se extendió entre nosotros y que, sabía, ya no se cerraría. La mañana siguiente empaqué una pequeña maleta y me fui a casa de mi hermana en Sevilla. Ana me recibió con un abrazo apretado. Me dijo que estaba feliz de que por fin estuviéramos solas para planear todo con calma. Pero entonces, mientras desayunábamos en la terraza, mi hermana entró con un sobre en la mano, temblando. Esto lo encontré en una caja vieja de mi adolescencia. Es una carta de Lucía, la madre de Julia. ¿Lucía?, pregunté, sin entender. Sí, mira la fecha. Teníamos 17 años. Abrí la carta con cuidado, y mientras leía las primeras líneas, sentí un escalofrío. Querida Elena, sé que me odiarás por esto, pero necesito que sepas la verdad. Alejandro y yo empezamos a salir antes de que él te dejara. No fue solo una traición, fue amor. Lo siento. No podía creer lo que leía. Mi hermana, Elena, fue la primera novia de Alejandro. Y Lucía, la madre de Julia, le robó a su pareja. Y ahora, años después, todo eso volvía. Levanté la vista. Ana me miraba con los ojos abiertos como platos. ¿Qué significa eso? Significa que mi matrimonio fue construido sobre una mentira. Y por primera vez, sentí que mi dolor tenía raíces más profundas de lo que jamás imaginé. Mi historia, la de Julia, la de Ana, todas entrelazadas en una red de mentiras. Entonces sonó mi móvil. Era Alejandro. Dudé en responder, pero contesté. Sara, dijo él con voz baja. Julia no está. No volvió del instituto. Nadie sabe dónde está. No me tembló la mano al colgar el teléfono. Alejandro gritaba mi nombre cuando le corté, como si el pánico por su hija desaparecida fuera suficiente para borrar años de desprecio hacia mí, pero no era mi responsabilidad. No esta vez. Ana y Elena me miraban, esperando que dijera algo, que hiciera algo, pero yo simplemente me levanté y fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Mis manos seguían frías, como si mi cuerpo supiera que acabábamos de abrir una puerta sin retorno. ¿Qué ha pasado?, preguntó Elena, siguiendo mis pasos. Julia no ha vuelto del instituto. Nadie sabe dónde está. Ana soltó un suspiro agudo. ¿Crees que se ha escapado? No lo sé, pero te juro que no me sorprende. Nos quedamos en silencio un momento. Entonces miré la carta que todavía tenía en la otra mano. Esa hoja vieja de papel tenía más peso que cualquier discusión que hubiese tenido con esa niña. El peso de la verdad. ¿Tú sabías algo de esto?, le pregunté a mi hermana. Elena negó con la cabeza. No, nunca. Cuando Alejandro me dejó, dijo que ya no sentía lo mismo. A las semanas empezó con Lucía. Yo pensé que fue rápido, pero no imaginé que me habían traicionado mientras aún estábamos juntos. Me senté de nuevo. Sentía que cada pieza empezaba a encajar. Julia no era solo hostil porque sí. Era el eco de una cadena de errores, de rencores enterrados, de secretos nunca confesados. Esa misma tarde, Alejandro volvió a llamar. No contesté. Luego me envió un mensaje. Por favor, Sara. Julia te necesita más de lo que quiere admitir. Dijo tu nombre antes de irse. No me lo dijo a mí, ni a su madre. A ti.
Le mostré el mensaje a Elena. No sabía qué pensar. ¿Era cierto? ¿O una manipulación más? Decidí hacer algo que nunca había hecho: revisar las redes sociales de Julia. Fui a su cuenta de Instagram y vi que había subido una historia hacía unas horas. Un vídeo grabado desde un tren. El paisaje era reconocible: campos abiertos, casas dispersas. No era muy lejos. Me estremecí al ver el siguiente vídeo. Una habitación sencilla, con una cama de madera y una ventana antigua. Y una leyenda: aquí nadie me busca. Entonces lo recordé. Esa era la casa del abuelo de Alejandro, en un pueblo a las afueras de Granada. Él murió hace años, pero Alejandro nunca vendió la casa. Dijo que quería conservarla para los veranos. Julia había estado allí una vez cuando era pequeña, y por alguna razón, ese lugar se quedó grabado en su memoria. Le dije a Elena que me iba. No pedí permiso. Tampoco esperé aprobación. Era una decisión que no tenía que ver con Alejandro, ni con el perdón. Se trataba de no repetir la historia, de no dejar que otra generación se rompiera en pedazos por errores que no eran suyos. Conduje durante casi 3 horas. La carretera se curvaba entre montañas mientras el sol empezaba a caer. Cuando llegué al pueblo, el silencio era absoluto. Aparqué frente a la casa vieja, con las ventanas cubiertas de polvo y las paredes agrietadas por los años. Caminé hacia la puerta sin saber si me recibiría un abrazo o un grito. Toqué 3 veces. Nada. La 4ª vez, escuché pasos. La puerta se abrió lentamente. Y ahí estaba ella. Julia. Su pelo revuelto, los ojos hinchados, la expresión vacía. ¿Qué haces aquí? Vi tus historias. Sabía que estabas aquí. ¿Y qué? ¿Vienes a arrastrarme de vuelta? No, vengo a preguntarte por qué dijiste mi nombre antes de irte. Julia no respondió de inmediato. Se hizo a un lado y me dejó entrar. La casa olía a madera vieja y recuerdos oxidados. Nos sentamos frente a frente. Ella no lloraba, pero tenía esa forma de mirar que solo tienen los que han llorado demasiado en muy poco tiempo. Lo dije porque te odio, pero no dejo de pensar en ti. ¿Por qué? Porque eres la única que ha intentado quererme sin pedir nada a cambio. Me tragué las lágrimas. No era momento de llorar. ¿Sabías que tu madre traicionó a mi hermana? ¿Que tu padre fue parte de eso? Julia me miró como si le hubiese dicho que la tierra era plana. Se levantó bruscamente. ¿Qué dices? Le mostré la carta. Al principio no quería leerla, pero al final lo hizo. Y cuando terminó, no dijo nada. Solo se fue a su cuarto y cerró la puerta. Me quedé en el sofá, con las luces apagadas, mirando el techo. Y entonces sonó mi móvil. Era un número desconocido. ¿Sara Domínguez? Sí. Le hablo del Hospital Virgen de las Nieves. Su marido ha tenido un accidente. Está consciente. Pero pidió hablar con usted. Está en urgencias. Conduje de regreso en silencio, sin decirle nada a Julia. Ella sabía que me iba, pero no preguntó a dónde. Solo escuchó cuando le dije: te dejo las llaves, haz lo que tengas que hacer. El coche se movía como un fantasma por la autopista de vuelta a Granada. No encendí la radio. No necesitaba distracciones. Solo la imagen de Alejandro en una camilla, pidiéndome que fuera, como si aún tuviera el derecho de exigirme algo. Cuando llegué al hospital, ya era medianoche. El aire olía a desinfectante y cansancio. Me presenté en recepción y me llevaron a urgencias. Allí estaba él, vendado, con una pierna inmovilizada y un corte profundo en la ceja. Me miró como si hubiera estado esperando mi llegada durante toda su vida. Sara, gracias por venir. No te hagas el mártir, Alejandro. ¿Qué pasó? Me distraje. No vi la curva. El coche volcó. ¿Y qué querías decirme? Tragó saliva. Intentó sentarse, pero la enfermera lo detuvo. Se veía frágil, más viejo de lo que recordaba. Su arrogancia habitual se había evaporado con el golpe. Pensé que iba a morir, y solo podía pensar en ti, en lo que destruí, en cómo te dejé sola. Me crucé de brazos. Había una parte de mí que quería escuchar esas palabras desde hacía años, pero ya no sonaban como redención. Sonaban como el último intento de un hombre en ruinas por salvar su propia conciencia. ¿Dónde está Julia? En la casa de tu abuelo. Está bien. Confundida, pero viva. Alejandro cerró los ojos. Lágrimas empezaron a brotar. No lloraba por el dolor físico.
Lloraba porque por primera vez estaba viendo el precio real de su indiferencia. «Me odia, ¿verdad?» «No más de lo que yo te odié anoche». Hubo silencio. La enfermera salió y nos dejó solos. Entonces se atrevió a decirlo. «Lucía me engañó. Me hizo creer que tú y Elena habíais manipulado la historia, que ella era la víctima. Pero cuando encontré esa carta en tu bolso hace años, no quise enfrentar la verdad. Y aún así me casé contigo, esperando que la mentira se borrara. Pero no se borró, Alejandro, solo la enterraste, como enterraste tu propia vergüenza. Pero ahora está todo a la vista». Me acerqué a él. Le limpié una lágrima con los dedos, no por compasión, sino por cierre, porque a veces una caricia es una sentencia. «¿Puedo pedirte una última cosa?», susurró. «Depende. Cuida de Julia. No es mi hija, pero tú eres lo más cercano que ha tenido a una madre de verdad». No respondí. Solo salí de la habitación. Esa noche dormí en un hotel barato cerca del hospital. No tenía fuerzas para volver a casa. Cuando desperté por la mañana, tenía 10 llamadas perdidas, la mayoría de Elena, una de Julia y una de Lucía. Sí, Lucía. Respiré hondo antes de devolver la llamada. La reconocí por su tono seco, su voz sin adornos. «¿Dónde está mi hija?» «En una casa en Granada, sola. Pregúntate por qué se fue contigo cerca». Lucía no respondió de inmediato. Entonces dijo algo que me dejó helada. «Ella no sabe lo que pasó realmente, no sabe lo que le hice a Elena, y no debe saberlo. Podría destruirla». «Ya lo sabe, Lucía. Leyó tu carta». Silencio, largo, tenso. Casi escuchaba cómo se le caía el mundo encima. «Dios mío». Ahora el juego cambió. No solo perdiste tu matrimonio, estás perdiendo a tu hija. Y lo peor es que no se lo hiciste a mí, se lo hiciste a ella. Lucía colgó sin decir más. Esa tarde, decidí volver a la casa del abuelo. No sabía si Julia aún estaría allí, pero tenía que comprobarlo. Al llegar, la puerta estaba cerrada, pero una ventana del segundo piso estaba entreabierta. Entré. La casa estaba vacía, o eso parecía, hasta que escuché un ruido en el desván. Subí lentamente, con el corazón latiendo fuerte. Empujé la puerta de madera vieja y vi algo que me paralizó. Julia estaba sentada frente a un baúl abierto. Tenía en las manos una fotografía vieja, arrugada. Me miró. «¿Quién es esta mujer?» Me acerqué. Era una foto de Elena, con Alejandro, y otra mujer a un lado, Lucía. Julia bajó la voz. «¿Por qué mi madre está abrazando a tu hermana, como si fueran más que amigas?» Apenas podía respirar, no por la subida al desván, ni por la humedad densa que llenaba el aire, sino por esa fotografía entre los dedos de Julia. La imagen estaba descolorida, pero los rostros eran inconfundibles. Elena, Alejandro y Lucía. Los tres abrazados, riendo, como si nada más existiera en el mundo. Pero lo que me heló la sangre fue la forma en que Elena miraba a Lucía. No era solo una amistad. No, había algo más ahí. Algo que solo se nota cuando uno ha amado con una intensidad que duele. «¿Por qué mi madre la miraba así?», preguntó Julia, con voz temblorosa. Me senté junto a ella sin saber qué responder. Había sospechas que incluso yo había ignorado durante años. Pero ver esa foto fue como abrir una puerta a otra historia completamente distinta. «No lo sé con certeza», dije, aunque mi corazón latía otra verdad. «Pero creo que hubo algo más entre ellas». Julia bajó la cabeza. Cerró los ojos. «¿Cómo es posible que nadie me haya contado nada de esto?» «Porque a veces, Julia, las verdades duelen más que las mentiras, y hay familias enteras que prefieren construir muros antes que abrir una ventana a la memoria». Ella rió sin alegría. «Y tú, que se supone que eras una extraña, eres la única que me habla con la verdad». La miré. Y ahí estaba. La grieta. Esa pequeña fractura en el muro de hielo que había construido entre nosotras durante años. Me pregunté si era demasiado tarde para repararlo. Pasamos el resto del día revisando ese baúl. Había cartas, entradas de conciertos, dibujos hechos a mano y una libreta pequeña, forrada con papel celeste. Julia la abrió. Era el diario de Lucía. Tenía anotaciones que databan de cuando tenía 17 años. Palabras desordenadas, sentimientos prohibidos, promesas rotas. Fragmentos que hablaban de noches compartidas con Elena, de miedo a ser descubiertas.
de celos por Alejandro. Julia leía en voz alta con un nudo en la garganta. Elena dice que lo nuestro no puede seguir. Tiene miedo. Dice que Alejandro está enamorado de mí. Pero yo solo quiero a ella. Cerró el diario de golpe. ¿Mi madre estaba enamorada de tu hermana? Sí, susurré. ¿Y tu padre fue el trofeo de consolación? O tal vez el intento de olvidar. Nos quedamos en silencio. No había más que decir. Hasta que Julia se levantó de repente y bajó las escaleras corriendo. La seguí hasta la cocina. La encontré con el móvil en la mano marcando un número. ¿Qué haces? Voy a llamar a mi madre, exigirle respuestas. No lo hagas ahora, no cuando estás así. Respira primero. Piensa. Me miró como si quisiera gritarme, pero al final bajó el teléfono. ¿Por qué todo tiene que ser tan jodidamente complicado? Porque los adultos hacen cosas estúpidas cuando tienen miedo. Cuando no saben cómo amar. Nos quedamos ahí, de pie, como dos soldados exhaustos en medio del campo de batalla. ¿Y tú? Preguntó de repente. ¿Tú también has amado a alguien que no podías tener? No respondí de inmediato. Le devolví la mirada y dije, sí, a ti. Julia se quebró, no con lágrimas dramáticas, sino con un simple movimiento. Se acercó y me abrazó. Por primera vez. Un abrazo torpe, tenso, pero real. Y eso fue todo lo que necesité. Esa noche dormimos en la casa, juntas. Cocinamos lo que encontramos en la despensa, nos acurrucamos en el sofá y vimos una película vieja en la televisión pequeña. Era un momento de paz tan frágil que dolía respirar. Hasta que sonó su móvil. Julia lo miró. El rostro se le transformó. Es mi madre. ¿Vas a contestar? No, dijo. Voy a verla, en persona. ¿Quieres que vaya contigo? Julia dudó. Asintió lentamente. Sí, pero antes... Abrió el diario de nuevo y me mostró una última entrada, escrita en letra rápida, como si Lucía la hubiese escrito bajo presión. Si algún día alguien lee esto y me odia, lo entenderé. Pero todo lo que hice fue para proteger algo más grande que yo, algo que Alejandro no debía saber, algo que ni siquiera Elena se atrevió a enfrentar. ¿Qué crees que es eso que ella ocultó? Me preguntó. No supe qué decir, pero en lo profundo, sentí que algo mucho más grande estaba por revelarse. La carretera hacia Córdoba estaba silenciosa, excepto por el zumbido del motor y el leve crujido del diario de Lucía en las manos de Julia. No hablábamos mucho. Había tanto por procesar que cualquier palabra parecía inútil. Pero nuestras miradas, las respiraciones contenidas, los pequeños gestos, lo decían todo. Cuando llegamos al edificio donde vivía Lucía, era casi mediodía. El sol caía a plomo sobre el asfalto y los árboles del bulevar apenas ofrecían sombra. Julia dudó frente al portero automático. ¿Y si se niega a hablar? Entonces habrás hecho lo que ella nunca tuvo el valor de hacer: enfrentar. Marcó. Un pitido. Luego, la voz de Lucía, distante, controlada. ¿Quién es? Soy yo, mamá. Abre la puerta. Silencio. Luego, un zumbido eléctrico. La puerta se destrabó. Subimos en ascensor hasta el tercer piso. La puerta estaba abierta. Lucía nos esperaba, de pie, con una bata de casa y los ojos enrojecidos. No dijo nada. Solo se hizo a un lado para que entráramos. La sala estaba ordenada, demasiado ordenada, como si hubiera pasado la noche limpiando compulsivamente, intentando borrar algo que ya era imborrable. Julia se sentó en el sofá. Yo me quedé de pie, cerca de la ventana. Observaba, pero también me preparaba para intervenir si las cosas se desbordaban. Lo sé todo, mamá, dijo Julia sin rodeos. He leído tu diario. He visto las fotos. He visto cómo mirabas a Elena. Lucía no se inmutó. Caminó lentamente hacia el mueble del salón. Sacó una botella de licor y se sirvió un trago. Luego se dejó caer en el sillón frente a nosotras. Pensé que ese diario se había perdido. No, estaba en la casa del abuelo. Claro. Lucía se frotó los ojos. Esa casa está llena de fantasmas. Julia se inclinó hacia ella. ¿Por qué nunca me lo contaste? ¿Por qué me mentiste toda la vida? Lucía la miró cansada. Porque no quería que me odiaras, porque tenía miedo de que si sabías lo que fui, pensarías que todo en tu vida era una mentira. ¿Y no lo es?
No todo, pero sí muchas cosas. Tu padre nunca supo. Elena nunca me perdonó. Y yo me resigné a vivir con esa culpa. ¿Por qué Alejandro?, pregunté de repente, rompiendo el silencio. Lucía me miró. Porque me obligaron. Porque cuando Elena se alejó, cuando me dijo que tenía miedo, mi madre me amenazó. Me dijo que me internaría, que arruinaría mi vida. Era otra época. Ser como yo era una vergüenza. ¿Y qué hiciste? Me entregué a Alejandro. Pensé que así salvaría algo, pero solo lo empeoré todo. Julia se levantó. ¿Y yo? ¿También fui parte de ese sacrificio? Lucía se estremeció. No, tú fuiste mi salvación, pero también mi castigo, porque cada vez que te miro, recuerdo lo que perdí y lo que hice. ¿Qué fue eso que ni siquiera Elena quiso enfrentar? Pregunté, recordando la última entrada del diario. Lucía me miró, y entonces, por primera vez, bajó la guardia. Elena estaba embarazada. Julia dio un paso atrás. ¿Qué? Sí. Justo cuando se alejó de mí, lo ocultó. Solo me lo confesó una vez, llorando. Me dijo que no sabía si era de Alejandro o de una chica con la que había estado una noche. Me rogó que nunca lo contara, que el hijo había nacido muerto. Pero yo no lo creí. Julia se dejó caer otra vez en el sofá. Yo no podía moverme. ¿Un hijo perdido? ¿Un posible hermano? ¿Otra vida desaparecida en el silencio? Lucía sacó una caja pequeña de madera del cajón de un aparador. La abrió. Dentro había una cadenita de oro con una inicial grabada. N. ¿Qué es eso? Elena me la dejó. Dijo que si alguna vez tenía valor la buscaría. Yo nunca lo hice. Julia agarró la cadenita con delicadeza. Sus dedos temblaban. ¿Crees que ese bebé sobrevivió? Lucía me miró. Sus ojos, por primera vez, mostraban algo parecido a esperanza. Si hay una posibilidad, no podemos dejarlo así. Me senté. Por dentro sentía que el mundo se derrumbaba y se reconstruía al mismo tiempo. Entonces busquemos juntas. Julia me miró, y por primera vez no vi odio ni distancia, vi confianza. Lucía asintió, y en ese instante mi móvil vibró. Era un mensaje de Alejandro. Solo decía: he recordado algo importante. Necesito verte. Es sobre Elena y un niño. No contesté el mensaje de inmediato. Me quedé mirando la pantalla como si las palabras de Alejandro tuvieran otro significado oculto, algo más profundo que no lograba descifrar. He recordado algo importante. Es sobre Elena y un niño. Lo leí 3 veces antes de levantar la vista. Julia y Lucía seguían hablando en voz baja, como si el peso de la conversación anterior les hubiese quebrado el alma. Era un momento extraño. Por primera vez, madre e hija parecían conectar de una forma real. Y no quería interrumpirlo, pero sabía que debía ir. Tengo que salir, les dije, con la voz más serena de lo que me sentía por dentro. Julia me miró. ¿Es por mi padre? Asentí. ¿Quieres que te acompañe? No. Esta vez necesito hacerlo sola. Lucía asintió en silencio. Me despedí con una caricia rápida en el hombro de Julia y salí del apartamento con el corazón agitado. El hospital estaba tranquilo cuando llegué. Subí directamente a la planta donde Alejandro seguía ingresado. Me recibió con una expresión grave, más lúcida de lo que esperaba. Ya no había lágrimas, ni excusas, solo una incomodidad silenciosa que se sentía como preludio de algo importante. Gracias por venir, dijo mientras yo tomaba asiento a su lado. Dijiste que recordaste algo. Sobre Elena. Él suspiró, se acomodó en la cama y me miró fijamente. Aquel verano en que Elena y yo rompimos, ella desapareció un tiempo. Todos pensamos que se había ido con su familia a Santander, pero cuando regresó, estaba distinta. Evitaba mirarme, evitaba a todos. Y, una noche, bebí más de la cuenta. Fui a buscarla, la encontré en casa de tu madre. Y ella estaba llorando. Tenía una caja en las manos. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que había perdido algo que nunca tuvo derecho a tener. ¿Te dijo algo más? No. Pero ahora, con todo esto, con lo que me dijiste de la carta, el diario y esa inicial en la cadena,
N. ¿N? Sí. Recuerdo que una vez, durante una pelea, me gritó: «Tú nunca sabrás lo que es perder a N». Pensé que hablaba de una amiga, de alguna tontería del pasado. Pero ahora, creo que se refería a un hijo, un bebé. Me quedé helada. Cada palabra que decía me hacía ver a mi hermana con otros ojos. Habíamos compartido la infancia, los secretos adolescentes, las complicidades, pero nunca me había dicho nada de esto. Nada de un embarazo, de un aborto, de una pérdida. Nada. ¿Crees que el niño, que ese bebé, vivió? Alejandro me miró con una mezcla de culpa y temor. No lo sé, pero creo que alguien más sí lo sabe. ¿Quién? Tu madre. No supe qué decir. Mi madre siempre fue una mujer fuerte, impenetrable. Había criado a Elena y a mí con una mezcla de rigidez y cuidado. Nunca habló de secretos. Nunca mencionó un nieto perdido. ¿Cómo era posible que lo hubiera ocultado? ¿Por qué no me lo dijo? Porque a veces los padres creen que protegernos es mentirnos, aunque eso signifique traicionarnos. Salí del hospital con la mente nublada. No conduje a casa. No. Fui directamente al hogar de mi madre, en el barrio viejo de Sevilla, el lugar donde nacimos, donde crecimos, donde todo empezó. Ella abrió la puerta con su habitual expresión seria. ¿Qué haces aquí sin avisar? Necesito hablar contigo. Me dejó pasar sin decir más. Nos sentamos en el salón, frente al mismo mueble de madera que había estado en esa casa desde que tengo memoria. Mamá, ¿quién es N? Su cuerpo se tensó de inmediato. ¿De qué estás hablando? Elena, Alejandro, Lucía. Todos han hablado de alguien. De un bebé, de una pérdida. ¿Es cierto? Mi madre se levantó, se fue hasta la ventana. Se quedó allí, mirando hacia la calle sin ver realmente. Elena tenía 17. Fue un error. Un momento de locura. No estaba lista para ser madre. Nadie lo estaba. ¿Qué pasó con el niño? Silencio. ¿Murió? No. Su voz fue apenas un susurro. Lo di en adopción. Sin decírselo. Sin que ella lo supiera. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. ¿Qué? Me aterraba la idea de que su vida se arruinara. De que lo nuestro, nuestra familia, se rompiera aún más. Firmé los papeles. Lo entregué a una familia de Toledo. Nunca se lo dije a nadie. ¿Y nunca lo buscaste? Quise hacerlo, pero cada año era más difícil, más tarde, más peligroso. Y luego, Elena cambió. Ya no hablábamos como antes. Se encerró en sí misma. La perdí. Me levanté. Sentía que iba a gritar, a romper algo. Tú robaste a mi hermana su derecho a elegir. Le robaste un hijo. Ella no dijo nada, solo se quedó de espaldas, temblando. En ese momento, mi móvil volvió a vibrar. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía: «Hola, no sé si esto tiene sentido, pero creo que tú podrías ser mi tía». No recuerdo haber sentido algo parecido. El teléfono resbalaba entre mis dedos. El corazón martillaba dentro del pecho y mi madre seguía allí, inmóvil, como si no hubiera dicho nada, como si no acabara de soltar la bomba más devastadora de nuestra historia familiar. Volví a mirar el mensaje. «Hola, no sé si esto tiene sentido, pero creo que tú podrías ser mi tía», respondí con manos temblorosas. «¿Quién eres?» La respuesta llegó casi de inmediato. «Me llamo Nicolás, crecí en Toledo. Hace unos meses encontré una caja con documentos de adopción entre las cosas de mi madre adoptiva. Me obsesioné con saber de dónde vengo. Vi tu nombre en uno de los papeles. Sara Domínguez. También estaba el de Elena Domínguez. Me quedé sin aire. ¿Dónde estás ahora?» «En Sevilla. Vine por impulso. No sabía si debía escribirte, pero aquí estoy». Cerré los ojos un segundo. Luego escribí: «Pásame tu ubicación. Voy a verte». Apagué la pantalla del móvil y me giré hacia mi madre, que seguía mirando por la ventana como si quisiera escapar por ella. «No puedes quedarte callada, mamá. Tienes que venir conmigo». «No», dijo sin mirarme. «Ya he hecho suficiente daño». Exactamente por eso. Salí antes de que pudiera responder. Subí al coche y conduje como si el volante me ardiera en las manos. Nicolás estaba a solo 15 minutos, en una cafetería del centro. Cuando llegué, lo reconocí de inmediato. Sentado en una mesa junto a la ventana,
Un joven de unos 20 años, alto, con los ojos grises de Elena y el mentón de Alejandro. Tenía el diario de Lucía sobre la mesa. No me preguntes cómo lo consiguió. Solo sé que en ese instante, todo lo que parecía imposible se volvió real. Me acerqué lentamente. Él se levantó. ¿Sara? Sí, dije, apenas con voz. Nos sentamos. No sabíamos por dónde empezar. Me costaba mirarlo sin emocionarme. Sé que esto es una locura, dijo él nervioso. Pero todo encaja. Las fechas, los nombres, las coincidencias. No quiero nada, solo respuestas. ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo encontraste el diario? La familia que me adoptó falleció hace un año. Estaban mayores. En la casa había una caja vieja con documentos, una dirección, una carta sin firmar, pero escrita con la letra de una mujer que decía haberme querido antes de que naciera. La letra coincidía con las notas en el diario. Lo encontré en un mercadillo de antigüedades hace 3 semanas, en Toledo. ¿Sabes lo raro que fue ver mi historia en palabras que no eran mías? Me quedé paralizada. ¿Lucía había escrito esa carta? ¿Había intentado redimirse en secreto? Quiero saber quién soy, dijo Nicolás con una mirada que me atravesó el alma. No por ego, no por rencor, solo porque llevo 20 años siendo un misterio para mí mismo. Tragué saliva. Eres el hijo de mi hermana. Tu nombre era N. Nunca nos dijeron si eras niño o niña. Nunca supimos que habías sobrevivido. Él bajó la mirada. Asintió lentamente. ¿Mi madre está viva? Sí, pero no sabe nada. Hasta hace unos días creíamos que habías muerto. Silencio. De esos que rompen. Quiero verla. No sé si está preparada. Pero yo sí, dijo. Y ella merece saberlo, aunque me odie, aunque no quiera verme jamás. Lo acompañé de vuelta al coche. Mientras conducíamos hacia casa de mi hermana, sentí una mezcla de vértigo y esperanza. El tipo de sensación que solo se tiene cuando estás a punto de cambiar la historia para siempre. Elena estaba en casa. Abrió la puerta con la cara de quien ha llorado en silencio. Ana la abrazó al verme. No dijo nada, solo me sostuvo fuerte. ¿Pasa algo?, preguntó Elena. Yo me aparté. Nicolás dio un paso al frente. Hola, dijo él. Creo que tú eres mi madre. Elena palideció. Se llevó la mano a la boca. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas. Ana corrió a sujetarla. Yo me quedé de pie, viendo cómo todo lo que se había ocultado durante 2 décadas explotaba frente a nosotros. No puede ser, susurró Elena. No puede. Nicolás se acercó lentamente. Se agachó frente a ella. No la tocó. Solo la miró a los ojos. Lo siento si esto te duele, pero yo estoy aquí. Elena empezó a llorar. Un llanto seco, antiguo. Un lamento que no era de este día, ni de este año. Era el llanto de todas las veces que no pudo gritar. Me lo arrebataron. Me lo arrancaron. Ya no, dije. Está aquí. Julia apareció en el pasillo. Vio la escena. Se acercó en silencio. Cuando miró a Nicolás, sus ojos se abrieron de golpe. ¿Tú? Él giró. ¿Eres mi hermana? Y en ese momento, todos los hilos rotos de nuestra historia comenzaron a tejerse de nuevo. Pero esa noche, cuando todos ya dormían, sonó mi teléfono una vez más. Era un número que no reconocía. Sara Domínguez, dije al contestar. ¿Eres la esposa de Alejandro Ruiz? Sí. Siento informarle que su marido ha desaparecido del hospital. Se llevó los papeles del niño y dejó una nota. No dormí. No pude. La llamada del hospital me había dejado en un estado entre la rabia, la preocupación y el pánico. Alejandro, en su estado aún convaleciente, se había marchado sin avisar, llevándose consigo los papeles relacionados con Nicolás. ¿Qué pretendía hacer con ellos? Me vestí a toda prisa, cogí las llaves del coche y salí sin hacer ruido. Mientras conducía por las calles oscuras de Sevilla, mi cabeza era un torbellino de pensamientos. ¿Estaba tratando de enmendar algo? ¿O quería silenciar el pasado antes de que lo destruyera por completo? Llamé a su móvil. Apagado. Llamé al hospital. Confirmaron que salió por la puerta trasera con una mochila pequeña. Nadie lo detuvo porque parecía seguro de lo que hacía. Seguro.
Siempre fue así, incluso cuando no tenía ni idea de las consecuencias de sus actos. Mi primer instinto fue ir a la casa de su padre, pero ya había muerto hacía años. Luego pensé en su hermano, que vivía en Ronda, pero algo en mi interior me empujó a ir a otro sitio. Un lugar que representaba el inicio de todo. La casa de campo de la familia, donde nació Julia, donde Alejandro llevó a Elena aquella noche en que, según él, la encontró llorando con la caja en las manos. Cuando llegué, era de madrugada. Todo estaba en silencio. La verja oxidada se abrió con un chirrido lento. Las luces estaban apagadas, pero su coche estaba ahí. Entré sin hacer ruido. La casa olía a polvo y madera vieja. Escuché pasos en el piso de arriba. Subí. Lo encontré en la habitación de Julia, sentado en el suelo, con los papeles extendidos frente a él. Fotografías, actas de nacimiento, cartas, y la nota que había dejado en el hospital. La recogí sin que me viera. Decía: he sido ciego, cobarde y egoísta. Si algo me ocurre, que Nicolás sepa que sí lo amé, aunque nunca tuve el valor de demostrarlo. ¿Qué haces aquí, Alejandro? Se giró lentamente. Tenía los ojos rojos, el rostro descompuesto. No sabía dónde ir, no podía mirarte. Ni a Julia, ni a él. ¿A Nicolás? Asintió. Es mi hijo, ¿verdad? Tragué saliva. No lo sabemos con certeza, pero sí, es posible. Alejandro se puso en pie, tambaleante. No lo merezco. No se trata de merecer, se trata de hacer lo correcto, aunque sea tarde. Yo destruí a Elena, la traicioné. Me acosté con Lucía porque me sentía rechazado, porque ella me confundía, porque yo también estaba roto. ¿Qué clase de hombre soy? Uno que todavía puede arreglar algo. Uno que puede empezar por dejar de huir. Él se acercó. Quiso abrazarme, pero retrocedí. Esto no es por nosotros, Alejandro. Es por los niños que criamos, los que perdimos, y los que ahora nos miran, esperando que no volvamos a fallarles. Se dejó caer en la cama. Me senté junto a él. No hablamos más. No hacía falta. A la mañana siguiente lo llevé de vuelta a casa. Julia lo recibió en silencio. Nicolás, al verlo, se tensó. Pero cuando Alejandro se acercó, le ofreció la mano. No espero que me llames padre, ni que me perdones, pero estoy aquí, y quiero que sepas que sí pensé en ti, muchas veces. Nicolás lo miró con una intensidad brutal. Luego asintió, sin pronunciar palabra. Era suficiente, por ahora. Esa noche, creí que por fin encontraríamos algo parecido a la paz, pero estaba equivocada. Al llegar a casa, Julia me estaba esperando en la cocina, con el diario de Lucía abierto y una expresión pálida como la muerte. Sara, hay algo más. ¿Qué? Aquí dice que Lucía visitó Toledo varias veces después de la adopción, que pagaba a alguien para asegurarse de que el niño estuviera bien, y menciona un nombre. ¿Cuál? Ismael. Se me cayó el alma a los pies. Ismael era el abogado de la familia, el mismo que había gestionado la adopción. ¿Qué pone sobre él? Julia tragó saliva. Dice que él sabía que el niño no fue entregado a otra familia, que lo retuvo, que lo colocó en otra casa, fuera de los registros, que alguien le pagó por eso. Mucho dinero. Me acerqué, le arranqué el diario de las manos y leí el párrafo. Era verdad. ¿Crees que Nicolás? No. Nicolás sí fue adoptado. Pero, ¿y si hubo otro niño? ¿Y si el bebé de Elena no era uno solo? Mi corazón se detuvo. Estás diciendo que puede que haya otro. Un gemelo. Me costaba respirar. Las palabras de Julia seguían retumbando en mi cabeza. ¿Y si hubo otro niño? Un gemelo. Un segundo hijo que fue arrancado del mundo, como Nicolás, pero que nunca apareció en registros oficiales, nunca fue reclamado, nunca existió para nadie, excepto para Lucía. Y para Ismael. Ismael. El nombre me revolvía el estómago. Era un hombre mayor, elegante, de esos que sabían demasiado y hablaban poco. Había sido el abogado de confianza de mis padres, de Alejandro, de Lucía, y de mí en más de una ocasión. Si alguien tenía poder para desaparecer a un niño del sistema, era él. No podía perder tiempo.
Fui a su despacho esa misma mañana. Estaba en el centro de Sevilla, en un edificio antiguo con fachada de piedra y olor a papel envejecido. La secretaria intentó detenerme, pero no lo permití. Abrí la puerta de su oficina de golpe. Allí estaba él, sentado, como si me esperara. «Sabía que vendrías, Sara», dijo, sin levantar la voz. «¿Dónde está?» «¿Quién?» «No te hagas el idiota. ¿Dónde está el segundo niño?» Ismael entrelazó las manos sobre el escritorio. Su rostro no expresaba culpa, ni miedo, solo una calma peligrosa, como si tuviera el control incluso en medio del caos. No hay constancia de un segundo niño, nunca lo hubo. Oficialmente. ¿Y extraoficialmente? Silencio. Lucía lo sabía. Pagaste por ocultarlo. Lo escribía en su diario. ¿Quieres que lo hagamos público? Porque lo haré. No tengo nada que perder. Ismael suspiró. Se levantó y fue hacia una estantería. Sacó una carpeta negra, sin etiquetas. La colocó sobre la mesa. Sus dedos temblaban, aunque su voz seguía firme. Elena tuvo complicaciones durante el parto. Fue prematuro. Nadie sabía que eran dos. Uno nació primero, Nicolás. El segundo no lloraba. Pensaron que había muerto. ¿Y no fue así? Cuando los médicos se retiraron, una enfermera se dio cuenta de que el segundo bebé aún respiraba. Apenas. Pero estaba vivo. ¿Qué hiciste? Lucía me llamó. Estaba allí. Lo supo antes que Elena. Sabía que no podía llevarse a los dos. Uno era suficiente para cubrir la mentira. El otro era una amenaza. ¿Y entonces? Conocía a una pareja. Un matrimonio infértil que había sufrido varias pérdidas. Discretos. Con dinero. Dispuestos a no hacer preguntas. Se los entregué. No hay registros. Solo esta carta de ellos, años después, agradeciendo y enviando una fotografía. La sacó de la carpeta. Temblando, la tomé. El joven de la imagen tenía unos 16 años. Pelo castaño, sonrisa suave y unos ojos idénticos a los de Nicolás. No cabía duda. ¿Dónde está? En Madrid. Se llama Lucas. No sabe nada. Me quedé sin palabras. Volví a casa como en trance. No sabía cómo contarle esto a Elena, ni a Nicolás, ni a Julia. ¿Y si habría una herida imposible de cerrar? Pero no podía quedármelo. Esa noche reuní a todos en el salón. Julia, Nicolás, Elena. Lucía no estaba. Había desaparecido por completo después de la última conversación. Alejandro había vuelto al hospital. Su salud había empeorado, y todos sabíamos que estaba perdiendo la fuerza. Puse la foto sobre la mesa. Elena fue la primera en hablar. ¿Quién es? Lucas. Tiene 16 años. Es tu hijo, Elena. Tu otro hijo. Elena palideció. Nicolás la sostuvo antes de que cayera. ¿Cómo es posible? Les conté todo, lo que Ismael confesó. El silencio fue sepulcral. ¿Y ahora qué? Preguntó Nicolás, con voz quebrada. Ahora, decidís vosotros. Elena levantó la foto. La miró como si mirara a través del tiempo. Quiero verle. Nicolás asintió. Yo también. Y fue entonces cuando Julia, que había estado callada todo ese tiempo, se levantó y dijo algo que me rompió. Yo no quiero perder lo que por fin estaba arreglándose. No quiero que otro secreto nos rompa de nuevo. La abracé. No vamos a rompernos, Julia. Vamos a encontrarnos. Todos. Esa madrugada, recibí un correo. Era de Lucas. Hola, no sé si esto es real, pero una mujer me dio tu contacto. Dijo que podrías decirme quién soy realmente. No respondí de inmediato al correo de Lucas. Me quedé observando la pantalla en la oscuridad de mi habitación, escuchando el silencio como si pudiera traerme respuestas. ¿Cómo explicas a alguien que su vida ha sido una construcción paralela a otra, que su historia se tejió en la sombra de un secreto? ¿Cómo le dices a un chico de 16 años que no es quien siempre creyó ser? Lo hice, con palabras simples, con verdad. Le conté que quizás éramos su familia, que queríamos verlo, solo si él también lo deseaba, que no había presiones ni exigencias, solo un deseo honesto de saber, de reparar. Él respondió al día siguiente: quiero saber quién soy, no más mentiras. Un sábado fuimos a Madrid. Elena, Nicolás, Julia y yo. Llegamos a un parque discreto,
con bancos de madera y árboles que temblaban bajo el viento. Lucas nos esperaba allí. Era más alto que en la foto, más reservado, con los mismos ojos, los mismos que Elena tenía cuando era joven, antes de que la vida la apagara. Nicolás fue el primero en acercarse. No se abrazaron. Solo se miraron, como si se reconocieran en una dimensión que no necesitaba palabras. Elena se acercó después. Le temblaban las manos. Se detuvo frente a él. «Soy tu madre», dijo con la voz rota. «Pero si prefieres que no lo sea...» «Lo entiendo». Lucas no respondió. Dio un paso adelante. Y la abrazó. Ese abrazo fue largo, tenso, desgarrador, como si en ese gesto se comprimieran todos los años perdidos. 3 meses después, el mundo era otro. Lucas empezó a visitarnos, lentamente. Al principio, como un extraño con miedo a enamorarse de la idea de tener una familia. Luego, con confianza, con ternura, con ganas. Nicolás y él, aunque no idénticos, compartían una conexión que iba más allá del ADN. Jugaban ajedrez juntos, cocinaban tonterías, discutían sobre música. Hermanos, sí, pero también cómplices en una reconstrucción que ninguno pidió, pero que aceptaron con valentía. Elena, por su parte, cambió. Volvió a pintar, a salir al sol, a reír sin vergüenza. El reencuentro con sus hijos la resucitó. Me dijo una tarde, mientras regábamos las plantas del patio: «A veces, perderse es la única manera de reencontrarse. Yo morí cuando creí que lo había perdido todo. Y ahora vuelvo a respirar». Julia también cambió. Seguía siendo fuerte, pero ahora era más humana, más abierta. Se había reconciliado con la verdad. Me abrazaba sin que se lo pidiera. Me llamaba Sara con cariño, incluso mi otra madre, en broma. Pero había algo real en su tono, algo que no tenía antes. «Gracias», me dijo un día, «por no rendirte, por quedarte incluso cuando yo quise que te fueras». Y yo simplemente la abracé. ¿Y Alejandro? Alejandro murió 2 semanas después de conocer a Lucas. Un fallo cardíaco repentino mientras dormía. No sufrió. En su testamento dejó una carta para cada uno. A Julia: «Nunca entendí cómo amar sin herir. Pero tú me enseñaste que la firmeza puede ser ternura. Perdón por ser cobarde». A Nicolás: «Nunca estuve, pero siempre exististe en mi mente, en mi arrepentimiento». A Lucas: «Te perdí antes de conocerte, pero si alguna parte de mí te toca hoy, que sea la que quiere que seas libre». A mí: «Sara, fui ciego. Y tú siempre viste. No supe cuidarte, pero tú me salvaste incluso al final. No olvides quién eres. Fuego disfrazado de calma». Lloré. Lloramos todos, pero no con rabia, no con vacío, sino con esa tristeza dulce que viene cuando por fin entendemos. Lucía nunca volvió. Nadie sabe dónde está. Algunos dicen que se fue al extranjero, otros que vive en un monasterio. Julia le escribió una carta. Nunca recibió respuesta, pero ya no le dolía. No igual. Ismael, el abogado, fue denunciado por falsificación de documentos. Lo hizo Nicolás. Fue su manera de cerrar el ciclo. Hoy vivimos en la misma casa. Elena, Lucas, Nicolás, Julia y yo, como una familia hecha a pedazos y luego pegada con oro, como esas cerámicas japonesas que no esconden las grietas, sino que las convierten en parte del diseño. Un día, Julia me preguntó: «¿Alguna vez pensaste que esto sería posible?». Le respondí: «No, pensé que me iría, que desaparecería, pero decidí quedarme. Y eso cambió todo, porque a veces la venganza más poderosa es reconstruirte frente a los ojos de quienes intentaron quebrarte y brillar más fuerte que nunca».